Nos encontramos en el 11º domingo del tiempo ordinario y escuchamos el Evangelio según San Marcos capítulo 4, versículos del 26 al 34. Entre los cristianos hay una preocupación constante. Cuando las iglesias parecen que están vacías, que la gente ya no quiere asistir, no quiere congregarse. En los grupos cristianos, tal vez antes habían muchos congregados, y ahora resulta que asisten muy pocas personas o bien se llega a un número determinado de miembros, pero ese número nunca crece. Siempre están las mismas personas, incluso muchos se retiran y como cuesta que otros quieran reunirse. La obra evangelizadora se torna para muchos difícil cuando las personas no quieren escuchar de la palabra de Dios. Quisiéramos que todo fuera instantáneo, que cuando se hablara de la conversión la gente inmediatamente cambiara, que a la primera invitación que hacemos para acudir a la iglesia o a los grupos cristianos, la gente aceptara, fuera perseverante. Y cuando esto no pasa, nos sentimos desesperanzados. Quisiéramos ver cambios instantáneos en nuestra vida, sentir todos esos frutos cristianos que los evangelios anuncian inmediatamente. Y cuando nos vemos en las luchas diarias que decimos esto ya no lo voy a hacer y luego estamos en lo mismo, nos cuestionamos sobre si debemos o no seguir perseverando en nuestra fe. Frente a todo este sentir, debemos recordar que ya Jesús nos había indicado cómo es el reino de Dios. Veamos, en este evangelio nos dice: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. También dice: el reino de Dios es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Todo lo contrario a la inmediatez que nosotros humanamente queremos percibir, Dios tiene sus tiempos para transformar a sus hijos. Es un proceso en el cual Él siempre está actuando hasta hacer crecer a sus hijos con solidez en su palabra salvadora. Un proceso con esmero que al final le permite a sus hijos dar los frutos cristianos que Él quiere que demos. Por eso nunca debemos decepcionarnos de trabajar por el reino de Dios. Nunca debemos de persistir en la evangelización, aunque parezca que no estamos viendo ningún resultado. Recordemos, no son nuestras fuerzas, ni nuestro intelecto, ni nuestras virtudes. Es Jesús con su Espíritu Santo el que transforma. Nosotros mismos debemos guardar templanza y perseverancia en nuestro camino, pues es la acción salvadora de Dios la que nos hará germinar como cristianos. No nos cansemos de escuchar la palabra de Dios, de luchar contra las tentaciones, de oponernos a hacer el mal a los demás. No nos cansemos de servir a Dios y a nuestro prójimo, porque Jesús es quien nos acompaña en nuestro camino y es nuestro Señor el que hace la obra. Imaginémonos, si Jesús se hubiera agobiado, decepcionado con todos los apóstoles, que aún en su resurrección no entendían absolutamente nada y hubiera dicho: de por gusto, no captan el reino de los cielos, pero no. Jesús ya había sembrado en ellos su evangelio, su testimonio, y estos hombres, en el momento que Dios así lo dispuso, dieron los frutos esperados, incluso dando su vida por predicar el reino de Dios. Por eso debemos estar seguros que siempre que perseveremos en el evangelio, es Dios que actuará en nosotros y en nuestros hermanos. Este evangelio también nos permite cuestionarnos como cristianos qué estamos sembrando, cómo lo estamos sembrando y también cómo estamos cuidando la siembra.
Porque si todo eso lo estamos haciendo en nuestras fuerzas humanas, alejados del cumplimiento del Evangelio, del amor y de la misericordia de Dios, puede ser que por eso no vemos nuestra conversión, ni la de nuestro prójimo. Puede ser que por eso nunca vemos crecimiento espiritual, nunca vemos fruto cristiano. En las iglesias, en las comunidades, cuestionémonos qué sembramos para que nuestros hermanos quieran congregarse. ¿Será que sembramos la palabra de Dios con amor, con misericordia, con ejemplo de querer cumplir y servir? ¿O por el contrario, sembramos antivalores, irrespeto a lo sagrado, incongruencia de vida, libertinaje, y por eso es que no logramos ver ningún cambio, ni en nosotros, ni en nuestro prójimo, y por eso las personas ya no quieren congregarse? Que Dios nos ayude a entender el verdadero valor del reino de Dios, la verdadera siembra que Él hace en nosotros y que nosotros debemos hacer en este mundo como hijos de Dios. Oremos. Padre, es en tu evangelio donde siempre encontramos verdadera sabiduría y el cómo debemos conducirnos en esta vida. Te damos gracias por eso, porque tu palabra se convierte para nosotros en ese arbusto inmenso a la cual podemos acudir en todo momento para nuestra reparación espiritual. Gracias, Señor, por ser paciente con nosotros, dándonos tantas oportunidades para que generemos frutos y no nos cortas a la primera. Te pedimos perdón por nuestra falta de perseverancia en mantenernos en el camino cristiano. Perdón porque no hacemos siembra evangelizadora en nuestros hermanos. Por eso siempre clamamos tu Espíritu Santo, para que podamos entender que debemos ser perseverantes, cumplidores de tu evangelio, y que eres tú quien en tus tiempos nos harás crecer, renovarás nuestra vida y nos permitirás dar frutos de conversión. Ayúdanos, Señor, para trabajar y alcanzar tu reino. Todo lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por escuchar y compartir estas reflexiones. Todo para la obra evangelizadora. Que Dios y María Santísima nos amparen siempre.